¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos en la Expo Agrícola Jalisco edición 2024. Ahora tenemos una mesa de diálogo con dos líderes de opinión que tienen una trayectoria bastante importante en el sector agrícola, pecuario, y creo que también están involucrados en la parte acuícola, pero cada uno de ellos se va a presentar en este momento. El modelo que vamos a seguir es que cada uno de ellos va a tener 20 minutos para expresar en base al nuevo código de la cadena agroalimentaria, que es una de las conferencias muy enriquecedoras que se van a dar el día de hoy por la tarde aquí en este evento. Bueno, pues sin más preámbulo, aquí tenemos al ingeniero Irán Ibarra de OLAG. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir. Y a ver, ¿qué les platico? Les platico que el hecho de estar acá y compartir cómo generar el nuevo código de la cadena agroalimentaria ha resultado en algo bien interesante, Héctor, Inge Omar, porque resulta ser que cuando decimos vamos a escribir el nuevo código, nos vamos a una mentalidad de programador, ¿no? O sea, vamos a generar un nuevo código. Entonces ahorita platicábamos antes de entrar aquí a la conferencia, a la charla, perdón, y me dicen, oye, ¿y cómo generas ese nuevo código? Entonces, ¿qué pasaría? Y yo soy un eterno preguntón y eso lo dejaría acá. Y hago una pregunta, ¿qué pasaría si no tenemos que reprogramar, sino programar de forma diferente este nuevo código? Ahora, ¿qué pasaría si ese nuevo código está lleno de tradición, pero desde la innovación? Porque entonces hoy estamos renegando con las nuevas generaciones, y perdón que utilice esa palabra, pero estos millennials, centennials, bla, 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 etiquetas, que personalmente no estoy de acuerdo, pero entonces es que ellos no saben. Y es un poquito lo que nos lleva a OLAG. OLAG se funda hace casi 7 años con el fiel propósito de reducir esta brecha generacional. ¿Cómo lo hacemos? Reprogramándonos. ¿Qué hemos hecho actualmente? Aprender, pero primero desaprender. Entonces, ¿cómo generar este nuevo código? Reaprendiendo, pero a través de habilidades blandas, a través de un mindset digital, a través de la colaboración, a través de la adaptabilidad. ¿Qué tal que sea a través de una mejor comunicación como lo que hace aquí Inocuo TV? O sea, ¿qué tal que realmente nos está invitando este nuevo código? Y es interesante, no a generar las grandes innovaciones, porque hoy nos hablan de grandes innovaciones, inteligencia artificial, machine learning. Sí, pero a ver, ¿quién opera eso? Nosotros, los seres humanos. Oye, ¿y quién más? Es un hecho que las generaciones nuevas ya nacen con una programación diferente, ¿no? Como dicen, con un iPad bajo la manga. Pero, a ver, y nosotros que no estamos ni tan viejos ni tan jóvenes, perdón por decirlo así, bueno, lo voy a decir generaciones con experiencia, para que no se escuche tan mal. Ya no cabemos ahí, ¿verdad? La amalgama perfecta, totalmente. Pero a ver, ¿qué pasaría si el nuevo código de la cadena agroalimentaria tiene que estar basado en inocuidad, en habilidades blandas, en comunicación, en un mindset digital adecuado, en autogestión? Ojo, nos estamos yendo mucho a los no tangibles. Pero ¿qué pasaría si realmente nos dedicamos a analizar el retorno sobre la inversión tangible y no tangible? Platicábamos antes, las empresas. Nosotros que tenemos años en la agroindustria, en la cadena agroalimentaria, pues también nos regimos por plata, por presupuestos. ¿Por qué no puede ser ese un nuevo código? Ejemplo, lo que estamos haciendo aquí hoy día en la Expo. Qué padre y qué dicha poder compartir hoy con ustedes, con Inocuo, pero para poder generar un nuevo código, que es la adaptabilidad, la colaboración. Entonces, es un poquito lo que nos estamos hoy enfocando, Héctor. Como bien sabes, yo vengo de Austar, de Halcommerce, de un grupo que traemos ahí desde hace 23 años, pero hace 7 personalmente decidí apostarle a las nuevas generaciones. No sé si ustedes sabían, pero hoy por hoy, a nivel Latinoamérica, y creo que a nivel mundial, puedo equivocarme, normalmente me equivoco, pero es cuando más gente joven tenemos. Más gente joven, de los 18 a los 40 años. Si oye, 40 años ya no es joven, pero a ver, de los 18 a 40 años, más del 60% de la población. La pregunta sería, o nos detenemos a hacer pausa y generar este nuevo código entre todos, o simplemente dejamos que todo suceda. Y entonces, ¿qué va a suceder? Nos vamos a quejar. Y vamos a decir, oye, ¿por qué no hicimos algo antes? Ojo,
independientemente del tema político, social, económico. Porque decía mi abuelo, en paz descanse, dedícate a lo tuyo, enfócate. Y hoy, que lo platicamos también, ¿por qué no nos enfocamos hacia el productor? Porque tenemos un gran tema, que es un poquito de lo que hablo yo en la charla. Pero el gran tema es cómo producimos, para qué producimos, quién lo consume. ¿Quién sabe la historia de producir un tomate, una berry? Pero ojo, yo tengo hijos y mis hijos llegan al súper y dicen, papá, qué padre tener las berries en el refri. Si supieras lo que cuesta producirlas, cosecharlas. Entonces ahí es donde quiero llegar con este storytelling dentro del agro. Tenemos nosotros Agroamigo, que es este Storyteller Magazine. Dicen, oye, ¿por qué te dedicas a contar historias desde pandemia para acá? Porque eso es lo que hacemos. Pues justo por esto, porque las historias nos van a motivar a generar este código, este nuevo código de la cadena agroalimentaria. Hoy por hoy tenemos grandes temas de información. A ver, si yo quiero aprender algo me voy a Google. O sea, en Google me dice todo, ¿no? Yo creo que nos ha pasado que las nuevas generaciones llegan y te refutan todo lo que dices. Y le dices, oye, ¿tú de dónde sacas esto? O sea, en Google, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Pero ¿quién te dice que sea real? Entonces, hay otra gran oportunidad para generar el nuevo código de la cadena agroalimentaria. Vámonos a la realidad, a la viabilidad. Ojo, a la experiencia. Yo te aseguro que si tomamos un montón de chavos me refiero desde los 12 a los 20 años, y los mandamos a piscar berries. Y aquí el ingeniero no me va a dejar mentir, pero lo fácil que es piscar la berry o los arándanos, te puedo apostar a que no desperdicia ni una. Porque una cosa que no hemos de olvidar, nacemos de la agricultura y hoy dependemos de la agricultura más que nunca. Hablamos de la crisis agroalimentaria, sí, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, a ver, Héctor, ingeniero Omar, para mí es importante que dejemos muy claro el realmente qué es el código. Este código es un tema de cultura, es un tema de comunicación, reitero, pero también es un tema de conciencia, es un tema de aprender a consumir, es un tema de aprender a producir. Si, oye, ¿le quieres enseñar a los expertos? No, quiero caminar con ellos. Yo lo que hacemos en OLAG, es lo que hacemos en el grupo. En el grupo nosotros generamos este intercambio de innovación a través de 5 Cos, que es comunicación, co-creación, compartencia, basada en la congruencia, generando competencia. Que la competencia no está incluida, es competencia. Okay. Es este competition, este término en el MIT que dicen, no compitamos, coopitamos. ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿Cuáles son mis fuerzas? Nos adaptamos y caminamos juntos. Alguien decía, oye, es que en Latinoamérica no sabemos trabajar en equipo. Híjole, yo difiero. Yo creo que sí sabemos trabajar en equipo, porque aquí estamos, miren. Estamos compartiendo, estamos coopitiendo. La compartencia para nosotros es compartir desde esta esencia, pero dejar este mensaje claro que es, sí tenemos grandes oportunidades, sí somos el gigante agroalimentario en Jalisco, pero nos hace falta creérnosla, demostrarlo, comunicarlo y sobre todo dejarnos acompañar, porque claro, creo que esa parte es básica acá, ¿no? Nadie tenemos, a ver, ni en las parcelas tenemos un vecino, ¿no? Y si el vecino no tiene una inocuidad adecuada, ¿qué sucede? Me va a afectar. Entonces, hoy por hoy, lo que hace el vecino me afecta. Lo que hace alguien que me esté escuchando y que nos esté viendo, claro que podemos sembrar algo así. Entonces, yo cerraría con esto, en esta parte de poder sembrar un código de la cadena agroalimentaria desde la esencia, desde esta parte como hacemos en OLAG, desde esta parte realmente de conciencia y el por qué lo voy a hacer y el qué voy a obtener como retorno. Entonces, agradecer nuevamente y qué bueno que estamos en esta mesa de diálogo, aunque ya parece monólogo mío, pero ya ahorita el Inge le va a tocar. Pero gracias Héctor por hacer esto posible. Vale la pena. Gracias a ustedes, Irán. Bueno, ahora le toca al ingeniero Omar de Agriberries. ¿Qué nos puede decir, ingeniero? Porque la experiencia es más que evidente. Bueno, muchas gracias. En principio, Héctor, por la invitación. Gracias a Inocuo TV. Un gusto estar aquí, compartir la mesa con grandes personalidades que me da un gustazo escuchar lo que acabas de compartir, Irán.
Y pues prácticamente les puedo decir que estamos alineados en este tema, ¿no? Les doy una breve introducción a lo que me dedico. En una frase, en Agriberri nos dedicamos a ser doctores de plantas. Ya tenemos 12 años colaborando con los productores, con los agricultores de México y algunos otros de Latinoamérica, en caminar a lograr que sus proyectos en realidad sean rentables, sobre todo para que lleven bienestar. Nuestra visión es que los agricultores son el pilar de la agricultura. Si al agricultor le va bien, le va a ir bien a sus trabajadores, le va a ir bien a los proveedores de servicios, donde me incluyo, proveedores de insumos, viveristas, comercializadoras, y el producto va a llegar a un consumidor. Pero sobre todo, lo verdaderamente importante desde mi perspectiva es que ese bienestar que empieza con un agricultor llegue a toda la comunidad donde se desarrolla la actividad agrícola. Entonces creo eso es lo verdaderamente importante, y donde empezamos a enlistar ciertos recursos que son importantes. Empezaría con algunos recursos naturales que usamos en la agricultura, desde el tema del agua, que es un tema clave, ¿no? Y tan importante, pues que como personas, hablando anatómicamente, nuestro cuerpo está conformado más del 90% es agua. Entonces, veamos la importancia. Y los alimentos que en mayor medida consumimos, todo lo que son frutas, verduras y demás, pues también tienen arriba el 95%. Entonces, el uso adecuado de este preciado líquido es vital para todos. O sea, para todos, incluso los que estamos o los que están fuera de la industria de la agricultura. Como recurso. Pero un recurso muy importante, que lo mencionabas, Irán, pues son estos recursos intangibles o estas habilidades blandas, ¿no? Que en toda actividad humana pues necesitamos tenerlas, pero sobre todo desarrollarlas. Porque a final de cuentas, como en la parábola esta donde pues un capitán tiene un barco, pues un capitán solo no puede izar un barco, ¿no? O sea, no puede conducir un barco, necesita una tripulación precisamente para llegar a un puerto seguro, un objetivo. Entonces, en el caso de los negocios y los agronegocios es más. Y ahorita lo estamos viendo por todos lados, porque hay una necesidad importante, hay una oferta importante de trabajo. Lo dijiste bien, Irán, también en tu intervención. Jalisco es el gigante agroalimentario, sin embargo, necesita de la colaboración de los demás estados de la República. ¿Por qué? Por los recursos, por el tema de mano de obra que se requiere. Entonces, prácticamente la producción de México está correlacionada en todas las zonas. Lo vemos, mano de obra de cosecha, que es cuando más se demanda, que viene de distintos lugares. Pues en un momento está en el noroeste, en otro momento está en el norte, en otro momento está en occidente, en el centro, en el sur, incluso en el vecino del norte, ¿no? Pero ahí están, entonces ocupamos esta parte. Y algo muy importante que destacabas en la actividad que hacen en OLAC, pues es cómo también los agronegocios, como un ente vivo, pues van requiriendo de esta participación de nuevas generaciones. Porque está en la estadística, pues la mayor parte de los agricultores de nuestro país, pues ya están más bien arriba de los 50, 60 años. Entonces, muchas de las fuerzas con que inician al principio de su vida productiva, pues ya no las hay, ¿no? Hay toda la experiencia, ¿no? Pero se necesita este trabajo en equipo con las nuevas generaciones, que a veces las vemos como que tienen falta de capacidad, más bien tienen capacidades distintas, y que los han hecho las circunstancias de alguna manera del entorno social, ¿no? El entorno tecnológico. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve celular, mi primer celular lo tuve a los 21 años cuando egresé de la universidad. Y ahorita los niños ya al año ya le mueven, ya le cambian, ya ponen videos. Entonces son condiciones distintas, y hay condiciones muy, muy fértiles en el tema de tecnología, de recurso. Lo decías bien, la pirámide poblacional de nuestro país es muy sana.
hay un potencial enorme de gente con experiencia, de gente joven, que si lo vemos en un contexto como historia del país, yo creo que estamos en el mejor momento de la historia de México para destacar más allá de lo que ya tenemos, ¿no? No solo por las ventajas competitivas o comparativas que tenemos por estar al lado del mercado más grande del mundo. Tenemos ahorita una oportunidad automática con el tema del nearshoring, de la relocalización de empresas, y sobre todo mantenemos un liderazgo como proveedor a los vecinos del norte en el tema agroalimentario. Prácticamente somos líderes en aguacates, en berries, en jitomates, en sandías, cerveza, muchos de los productos. Y como ya vimos también, ahorita también lo mencionaba al inicio de la mesa, México tiene una gran vocación agroalimentaria, y ya vimos que con pandemia el tema de la agricultura no para. En el periodo de pandemia hubo crecimiento, exacto. Entonces, pues sí, podemos quizá prescindir de ciertos servicios, ciertas cosas, pero no podemos prescindir mucho tiempo de alimento, ¿no? Entonces, creo que tenemos a mí me emociona esto, porque tenemos una gran oportunidad como país de destacar y de seguir adelante y generar ese bienestar como país para todas las generaciones mayores que tienen esta experiencia, la nuestra, que pues yo la considero como la canción de Arjona, ¿no? Que la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Ahí andamos los que andamos. Esas son porras. Son porras. Los que andamos los que andamos exacto, los que andamos entre los 40 por ahí en el cuarto piso llegando, pero sobre todo también estamos de esta gente que trae toda la energía, que traen poca experiencia, pero que traen esa innovación, esas ganas, ese querer levantarse. Entonces creo que podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y de entrada, pues felicitaciones a la iniciativa de estar generando este nuevo código. Creo que es importantísimo porque muchas veces se le da poco valor a los recursos intangibles. Pero estos temas de la coordinación, del trabajo en equipo, incluso de la resiliencia, ¿no? De que te caes, pero no te quedes abrazando ni besando el piso, levántate. Entonces, pues es muy loable lo que se hace, y desde luego a través de estas plataformas como Inocuo TV, pues que les dan la oportunidad de llegar al público ahí del otro lado de los dispositivos ya, ¿no? Sí. Así es. Muchas ventanas. Así es. Muchas gracias, Omar, por tus palabras. Definitivamente, Hiram, eso nos pone a reflexionar a todos, porque por un lado, pues sí, el nivel de exportaciones que está teniendo México a Estados Unidos y que está abriendo mercados a otros países, pues la verdad es muy motivador. Pero los que estamos aquí también vemos que pues hay desafíos y todos los días. Para empezar, un problema que estamos teniendo todo el mundo es agua. Ahorita lo estamos viviendo en este momento, está habiendo mucho calor, el aire acondicionado como que se descompuso. Entonces, para empezar tenemos eso. Por otro lado, tenemos un empuje muy fuerte con gente joven, ¿sí? Que trae todas las ganas del mundo, que está haciendo las cosas de una forma diferente, pero si ellos no se apoyan con la gente de la experiencia, pues todo queda estéril de alguna forma, ¿no? Y creo que los puntos que se están poniendo en esta mesa se me hacen muy valiosos, porque hay que articular bien esa brecha generacional, porque tenemos los problemas muy precisos. Sí tenemos la tecnología, sí tenemos riego por goteo, tenemos drones, mucho se controla ya con dispositivos móviles, pero ¿qué me pueden decir ustedes sobre ese tipo de soluciones, ese tipo de prácticas o ese tipo de poder comunicarle a las nuevas generaciones lo que es más rentable o más correcto? ¿Qué le pueden decir a toda nuestra audiencia en base a sus experiencias? Pues fíjate que es una gran pregunta y gracias por hacerlo, porque creo que estamos en una etapa, como lo dije, no solamente colaboración y adaptabilidad.
a ver, estamos en una etapa en donde el contenido ya no es problema. Es cuando más contenido existe en toda la humanidad. Pero hay un tema interesante, es cuando más abundancia hay. Hoy estamos en una etapa donde hay más plata en toda la historia de la humanidad, más dinero. Entonces, ¿qué te dice? Es un poquito lo que decía aquí el Inge Omar, y esto es bien importante. Con pandemia nos dimos cuenta que podemos dejar de hacer esto. Claro. No podemos dejar de comer, no podemos dejar de producir. Oye, a mí me decían, oye, ¿y paraste? Pues no, porque ¿cómo le iba a decir al aguacate, oye, no produzcas? ¿No? Entonces, ¿qué te dice eso? El campo es el único sector tan dinámico que no va a parar. ¿Por qué? Porque es naturaleza. Y me regreso a lo que tú preguntas. Yo invitaría a toda la audiencia de tu programa y a los que nos ven y nos escuchan a que validen, a que se llenen de experiencias. En pandemia tuve la oportunidad de realizar algunas entrevistas en un podcast que tenemos, Agrodisrupción, y entonces decían, oye, creo que es momento de regresar al campo. No olvidemos algo, todo inicia en el campo. Las grandes empresas, las grandes corporaciones inician en el agro. Entonces, este es un gran mensaje para las generaciones nuevas. Si no aprendemos a producir, no vamos a aprender a consumir. Y si no aprendemos a consumir, vamos a olvidar cómo producir. Porque no es lo mismo que lleguemos al refri, como lo puse hace rato, pero tampoco es lo mismo que lleguemos al cajero, tampoco es lo mismo que tengamos tecnología, los drones, el riego por goteo, sincronizado en el teléfono, inteligencia artificial, machine learning, modelos predictivos y la interpretación. Porque entonces hoy tenemos tanta data, hablando específicamente de la data y que esto les va a encantar a las nuevas generaciones. Claro, el teléfono ya te escucha, la pantalla, sí, y la parte humana. Yo me detendría mucho y sí me especialicé mucho en el tema de soft skills desde hace ya casi 10 años. Porque yo me di cuenta que sí podía tener logros. Tenemos una empresa de tecnología, iTag, y tenemos modelos predictivos y demás. Qué padre, ¿no? ¿Y tú? Yo me detendría en esa parte, Héctor, Omar, en decir, ¿en dónde estoy dejando la parte humana? ¿En qué prioridad? Porque yo soy una máquina perfecta, y hemos escuchado eso, ¿no? El cuerpo es una máquina perfecta, pero también se enferma, se cansa. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dolores de espalda, de cuello, de cabeza? No duermo, insomnio. Pregunta el millón. ¿Y sabías que todo eso se puede corregir con una buena alimentación? Agua, un recurso tan importante y que decíamos hace algunos años, es que es bien renovable. ¿Sí? Pero hoy tenemos grandes problemas de sequía. Bueno, hasta mamá naturaleza tiene ciclos. Entonces la pregunta también sería, ¿en qué parte del ciclo estamos? Es un poquito lo que yo traigo con la disrupción a la innovación. Disrupción, entiéndase como ese punto de inflexión, no como este gran caos, ¿no? Que todos dicen, sé disruptivo. Identifica tu punto de inflexión y llévalo a la innovación, que la innovación no es otra cosa más que hacer cosas diferentes o actuar diferente. O lo decía Einstein, ¿no? Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Entonces, a ver, sin desviarme tanto, mi experiencia es que validemos. Yo no nací en el agro. Paulatinamente empecé a tener errores que me hicieron aprender, por no decirlo de otra forma, fracasos. Pero hoy le tenemos miedo al fracaso. Hoy estas nuevas generaciones tienen poca resistencia a la frustración. ¿Por qué no los frustramos? ¿Por qué no hacemos que se frustren? ¿Por miedo? Porque ¿qué va a pasar? Bueno, a lo mejor suena muy drástico, pero no somos eternos, ¿eh? O sea, también nos vamos a ir. Entonces, ¿qué va a pasar con eso que viene? Y yo me iría y aprovechar este espacio, enfocarlo a pausarnos, a replantear el rumbo, a reprogramar, pero sobre todo a que no se nos olvide que las organizaciones se hacen con empresas, sí, pero se hacen con personas, y que las personas también fallamos, que las personas también tenemos pausas, enfermedades y demás, y que es increíble, pero una pausa nos puede poner en un replanteamiento enorme, sin ir en automático. En eso yo me enfocaría, Héctor. ¿Qué puedes decir tú, Omar? Bueno, me dejaste reflexionando, pues es importantísimo el papel que juegan las nuevas generaciones.
Yo creo que una parte fundamental, hablando de un poquito fuera de lo que es toda la parte de tecnología y demás que está a la mano, yo diría que también aprovechen toda esta parte para fortalecer la parte mental. O sea, es importante mentalmente estar siempre arriba de la línea, porque en todo momento hay situaciones que no podemos controlar. Y quizá una expectativa se nos va a quebrar y va a suceder otra cosa. Entonces hay que tener presente siempre eso, que algo puede salir distinto a lo planeado y no nos tenemos que frustrar, o si nos frustramos, pues un solo día y a darle, ¿no? Como hay una frase muy trillada y que luego me la recuerda mucho mi hijo, uno chiquito de 7 años, David, dice: lo pasado pisado. Y es cierto, ¿no? O sea, si hablamos en tema de tiempo, pues el único momento donde podemos actuar, hacer, influir en el futuro, pues es en el presente. No podemos ni trabajar en el pasado, ni trabajar en el futuro, todo es presente, y de esa manera. Entonces mi recomendación iría para estas generaciones que tengan presente esto, que no tengan miedo, pero sobre todo que se conozcan y tengan esa confianza, que disfruten pues lo que quieran hacer, ¿no? Si están en la parte de agricultura, pues qué bueno, porque la agricultura ya no es como a veces imaginaba, que es pues una persona con un asadón en el surco y al lado un burro. ¿Sigue habiendo ese tipo de agricultura? Sí, pero también hay otra donde ya hablamos un nivel de empresario agrícola, que ya tiene un bioparque con tecnología, todo automatizado, que desde su celular controla, exporta y demás, y los distintos segmentos que puede haber entre lo más básico y tradicional hasta lo más sofisticado, donde todo es válido. Hay gente que le gustará estar en algo más tranquilo, más tradicional, y hay gente que le gustará usar lo último en la tecnología. Entonces creo que les da para hacer mucho, la agricultura es muy amplio, pero sobre todo tener presente que ellos como población joven son fundamentales para el país, porque un país que pueda tener desarrollo, crecimiento para su población, necesita tener seguridad alimentaria. Y ya lo vimos ahorita, lo que pasó en estos conflictos que hay por allá en Europa, en Asia, Medio Oriente, donde las cadenas que transportan alimentos pues han estado muy complicadas. Entonces, si un país tiene su producción básica, la tiene asegurada, pues bueno, a partir de ahí puede empezar a desarrollar y a soportar a la población para que se desarrolle en todas las demás industrias, ¿no? Y recordando un poquito lo que mencionaba, la importancia de la agricultura, pues redondear diciendo que la base de las civilizaciones inició con la agricultura, cuando como humanos pasamos de ser nómadas, que andábamos en la recolección siguiendo animales, a establecernos en un lugar, cultivar plantas y convertirnos a la vida sedentaria, que eso llevó al crecimiento de poblaciones, comunidades y bueno, ahora a la vida moderna que tenemos, ¿no? Entonces, para la población joven es ánimo, o sea, aquí hay un gran nicho amplio para que puedan usar desde lo más moderno hasta lo más tradicional. La agricultura es un buen lugar para desarrollarse, ¿no? Señores, hay algo que me llama gratamente la atención, porque por otro lado, la FAO dice, no puede haber seguridad alimentaria si no hay inocuidad, por un lado. Por otro lado también, una habilidad blanda, pues definitivamente el desarrollo profesional. Tú mencionas a los doctores de plantas, ¿sí? Un doctor de planta, pues creo que es más allá que un ingeniero agrónomo, lo digo con mucho respeto para todos los ingenieros. O sea, ahí dependerá mucho de qué tanta habilidad en comunicación o liderazgo pueda tener un consultor, por ejemplo, para poder armonizar la comunicación con todo el staff, que muchas de las veces pues, son muy grandes. El año pasado en el CIA tuvimos la oportunidad de desarrollar el panel de inocuidad, y tú ves a Del Valle, y tú ves al Gigante Verde, etcétera, que son compañías que manejan tan solo el puro segmento de inocuidad. Estamos hablando de, ponle unas 50 personas, y esas 50 personas manejan miles de personas. Entonces, tiene que haber un liderazgo, una habilidad blanda
para poder para poder llevar a cabo todo ese universo que existe en el sector agropecuario. Y estamos hablando de compañías muy, muy, muy grandes y muchas de ellas son transnacionales. Entonces, aquí el detalle es, ¿qué tenemos que despertar para que realmente, si ahorita estamos abasteciendo a gran parte de la población de México y posiblemente mucho en Sudamérica y definitivamente en Estados Unidos siendo el primer exportador, pero la demanda es mucho mayor? Si ahorita estamos exportando, no sé, 100 millones de dólares, pero las necesidades de ellas son 1,000 millones de dólares. Entonces mi pregunta, ¿habrá mexicanos, empresarios, con la capacidad de poderse articular para poder abarcar un mercado de 1,000 millones de dólares? Pregunta interesante. Síguenos. No es cierto. Ya estaba evadiendo, ¿verdad? Ya no le quiero contestar. No, a ver, eso que mencionas es bien interesante y qué bueno que lo hagas. De verdad, yo me voy mucho a los jóvenes. Porque, reitero, es cuando más población joven hay. Pero esta población, y lo digo con mucho respeto, nos hace confundirnos a grandes, a chicos y a medianos. Porque por un punto, por una parte, queremos entender a los jóvenes. Voy a decir algo que no va a gustar. Olvídense de eso, no lo vamos a entender. Si le pregunto a mi papá o le pregunto a mi abuelo, en paz descanse, va a decir, tu papá era igual. A ver, es un ciclo, número 1. Número 2, lo que sí sabemos, y me decían un día, oye, Irán, ¿sabes qué quieres hacer en la vida? Yo tenía 14 años. Yo dije, quiero ser empresario. Paulatinamente me convertí en empresario. Pero yo creí que el empresario era el que tenía empresas. Ojo, si me voy a la definición de empresario, es el que tiene empresas. Claro. Sí, pero empresario no es solamente la empresa. Es una forma de vida, de mentalidad, de actuar emocional, mental, psicológicamente y demás, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte preguntas, oye, ¿qué tendría que hacer? Por ponerlo de esta forma. ¿O qué tendríamos que hacer todos? Yo creo, Héctor, Omar, si me lo permiten, es definir nuestro rol. ¿Cuál es mi rol en la cadena agroalimentaria? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y cómo voy a rendir cuentas? Esto es algo que nosotros desarrollamos hace algunos años y simplificamos. Porque de pronto hay una parte bien importante que es el ego. Claro. Yo soy más que cualquier otro agroempresario. Claro. Les tengo una mala. Hoy generaciones nuevas no quieren ni estudiar. Hoy yo lo digo, a veces ni es necesaria la escuela. Y van a decir, me estás diciendo una burrada. Ojo con lo que voy a decir. Si me meto en un sistema productivo, como decía aquí el Ingeomar, yo me voy a enfocar a que se produzca. Me va a hacer pedir ayuda. Pero lo decía inclusive Pelé, ¿no? Oye, un corazón roto, un bolsillo vacío, ¿no? Enseñan. Y un estómago vacío, enseñan. Se va a ir muy duro lo que voy a decir, pero es momento realmente dejar la comodidad. Todos estamos cómodos, incluido su servidor. Pero cuando algo me hace falta, voy a ir a pedir ayuda. Entonces yo me enfocaría en 4. Rol, responsabilidad, rendición de cuentas y pedir ayuda. Porque personalmente yo tuve una etapa muy difícil hace casi 10 años. Yo te lo compartí, Héctor. ¿Y qué sucedió? Me obligué a pedir ayuda. Mi orgullo no me dejaba. ¿Cómo? Si yo Irán, empresario, Kellogg, Harvard, la maestría. Hey, eso no importa cuando estás en el suelo. Y ojo con esto. Los grandes proyectos son cuando nos unimos todos. Cuando dejamos los títulos de lado. Cuando dejamos el que tiene más o el que tiene menos. Cuando nos reconocemos como humanos. Y yo hago mucho hincapié en eso porque sí creo que hoy la gran innovación está en reconocerme humano. Y en poder, lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Quieres cambiar el mundo? Ve a tu casa. Habla con el que duermes. Habla con el que te despiertas. ¿Por qué no? Queremos hacer grandes cambios. Lo que dices es bien importante y de eso se trata mi charla. Hoy por hoy, América Latina y el Caribe van a ser los principales productores del mundo en el 2029. ¿En qué año estamos? 24. 5 años. Entonces los que se están preguntando, ¿qué emprendo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Un negocio, ven, dime. Yo como mentor me dicen, oye, Irán, recomiéndame un negocio. Produce alimento. No, otro mejor.
tecnología, dime algo de tecnología, porque no quiero moverme de mi silla. Entonces me enfocaría en esa incomodidad. Y muy buena pregunta, gracias. ¿Qué dices, Omar? Omar, ¿qué dices? Perdón. Pues es una pregunta muy interesante, digo, muy aterrizada en el tema de negocio. Y para desarrollarse pues tiene que haber negocio, ¿no? Porque necesitamos acumular en esta vida, acumular experiencias, acumular amigos. Yo creo que la acumulación no es mala, acumular hasta masa muscular desde que nacemos hasta que crecemos, acumular conocimiento, acumular sabiduría, entendimiento y acumular dinero no tanto por el dinero en sí, sino el poder que te da el dinero de poder tener ciertos satisfactores, ¿no? O sea, no es tener una cueva de dinero y estar solo encerrado, pues eso sería muy triste, ¿no? Más bien tener... Ándale. O el dragón ahí que se entierra en la bóveda de dinero. Entonces tener dinero transformado en bienestar y sobre todo que impacte en un bienestar hacia los demás, ¿no? Porque es mejor que ese bienestar se comparta a que haya unos con mucho bienestar y otros con bienestar. O sea, al final de cuentas esa brecha no beneficia mucho como país. Yo creo que sí, ya aterrizando temas de negocio, creo que es muy importante la escuela. Generalmente la escuela, a excepción de finanzas o administración, en la mayor parte de la educación, sobre todo en la pública, bueno, en la privada también, poco se enseña del tema del dinero, de las finanzas. Entonces, comparto lo que dice Irán, o sea, al final de cuentas cuando egresas es cuando dices, oye, esto no lo aprendí, esto tampoco, esto no... Y bueno, andas reaprendiendo en todo. Yo creo que sí se puede hacer, sin embargo es muy muy importante ser serio y una de las cosas que también he identificado en la parte de la agricultura, que la mayor parte de los agricultores o empresarios, al menos un 75-80%, no planifica. Es correcto. O sea, el agricultor mexicano es muy valiente. O sea, escucha que a alguien le va bien, oye, pues, ¿cuánto esto? Pues yo le doy y le entran con un patrimonio, empeñan, sacan crédito y van de puro valor. O sea, el valor sobra en el campo. Sin embargo, mi consejo es, mantengan ese valor o bájenle poquito y hagan una pausa para arrastrar el lápiz. Si en la arrastrada del lápiz y consultando a no solo el amigo, el vecino, sino a un consultor que le inviertan $1, si van a invertir 1,000 pesos, pues inviertan un pesito en tener más información para, como se dice vulgarmente, pues no dar pasos sin guarache, ¿no? Porque puede ser peligroso. Hay que tomar riesgos, pero si son medidos, mejor. Entonces, mi recomendación iría a esta parte, si es posible, pero hay que tener planeación, hay que tener información y desde luego, pues hay que tener un equipo de personas para que se pueda soportar pues estas metas y llegar, ¿no? Y es algo que de alguna manera ya se ha hecho. Yo que estoy muy dentro de las berries lo he visto, pues cuando empezó México, pues prácticamente no pintaba en berries. O sea, en fresa fue lo primero, después se inició frambuesa, zarzamoras, arándanos, y ahora somos de los principales productores exportadores de estos cultivos. Entonces, yo creo que sí, pero hay que ser metódicos, hay que caminar paso a paso y hay que conformar un buen equipo, ¿no? Mucho de lo que se menciona, hablar de hace aproximadamente 2 años, tuve la fortuna de entrevistar al presidente de APEJAL, con relación a la apertura de Jalisco, del aguacate de Jalisco hacia los Estados Unidos de forma oficial. Eso fue hace más o menos 2 años. El año pasado, en este mismo evento, tuvimos la oportunidad de estar más empapados del sector aguacatero de Jalisco, y algo que me llamó gratamente la atención es el volumen de exportaciones que representó la apertura oficial de Jalisco, del aguacate Jalisco Estados Unidos, que se fue a aumentar la producción cerca del 50% o más, ¿sí? Entonces, sí se puede, pero estamos hablando de cultivos que también son de los más rentables.
Pero ¿qué pasa a los otros cultivos? ¿Qué pasa con la cebolla? ¿Qué pasa con el tomate? ¿Qué pasa con el chile? ¿Qué pasa con el membrillo? ¿Qué pasa con el pues, ¿qué te puedo ¿cómo se llama? El brócoli. Ya es otro boleto. Ya la rentabilidad pues juega un punto, algo muy valioso. Y mi pregunta es, ¿qué opinan de ustedes de esos cultivos? Porque cuando tú tienes una rentabilidad como tienen las berries, como tienen el aguacate o el tequila en materia de la transformación del agave, ¿sí? La cerveza, otra. Pero ahí hay un universo de cultivos que no despegan. Es más, ni siquiera son reconocidos oficialmente en México. ¿Qué pasa ahí con la sensibilidad empresarial? ¿Siguen siendo productores? ¿Son empresarios? ¿O son netamente rurales? Una vez me dice una persona, me dice, Héctor, mi producto es orgánico. Ah, ¿por qué es orgánico? ¿Quién te avala? Dice, no, lo que pasa que allá en el cerro, pues no hay agroquímicos, no hay nada y todo es orgánico. ¿Sí? Dice, pero no tienen capital para pagarle a un consultor que venga y valide realmente paso a paso la materia prima, etcétera, para poder ofertar que es un producto orgánico. Y vaya que los orgánicos han crecido de forma muy motivadora. Entonces, producir un alimento orgánico, producir un alimento inocuo, requiere mucho de habilidades blandas. Eres un impulsor, Irán, un guerrero que he tenido el gusto de conocerte hace varios años y que sigues fomentando eso, abriendo mercado, abriendo mentes. Y eres otro guerrero, que está en el surco literal, formando doctores en plantas, convenciendo a los productores para que sigan aplicando las buenas prácticas, que los encaminen a una certificación, que es lo que más fomentamos nosotros en Inocuo, por eso la parte de inocuidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Realmente podemos ser lo que alguna vez nos dijo Gino Busetti del IICA México, que México, al ser de Latinoamérica somos el granero del mundo? Yo lo veo en el crecimiento de los grandes cultivos, pero hay otros cultivos que no están igual de desarrollados. ¿Qué pasa con esos productores? TIF, que es un modelo pecuario, para tú poder tener una planta TIF, mínimo tienes que invertir $1 millón. Y dentro de los modelos, para poder validar que realmente tengas todas las más allá de la parte económica, que tengas el capital, es que tengas la mentalidad que tiene que ser negocio, si no, no te metas, porque vas a meter $1 millón y si no vas a poder colocar la piel del bovino a la parte de curticulería, pues algo no estás haciendo bien, ¿sí? Todas las empresas que están entrando a las prácticas de inocuidad y que realmente se han llegado a certificar, yo creo que ustedes han de conocer a varias, los mercados se le están abriendo. ¿Qué pasa con los otros? ¿Por qué no le entran? ¿O por qué son rejegos de decir, no la friegues? Ahora sí me quedo. Estoy a gusto vendiendo en mi mercado local. Es una realidad. No estoy diciendo que sea mal negocio, digo, igual si tú le estás vendiendo a todo el mercado, me refiero al mercado municipal, pues está bien, ¿no? Está bien, digo, así se aplaude. Pero ¿qué pasa si tu productor estás, no sé, produciendo berries o tomate? Tú vas a agarrarlo de la huerta, literal, lo agarras y te lo comes, como en el caso de las berries. En la berry tú vas y de la planta lo agarras y te lo comes. Mi pregunta, ¿lo podemos hacer en el tomate lo mismo? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Oye, pero a ver, la pregunta y la reflexión es muy buena, ¿eh? Y yo aquí sumo un poquito lo que decía aquí Omar. Mi abuelo y mi papá decían, antes de producir, vende.
Ah, claro, por supuesto. Entonces, claro. algo que tenemos que tener muy claro, desde mi perspectiva y mi opinión, es que sea negocio. A ver, ¿qué hizo el aguacate? Abrió el mercado en Estados Unidos. Avocados from Mexico, vio el nicho, pero creó la necesidad. Emex, mangos y demás por igual. La comunicación, las historias. Hay productos de especialidad, sí. Está la calabacita, está la pitaya, el rambután, mangostín. ¿Me siguen? O sea, hay la yaca, el jackfruit, claro. Donde oye, le empezamos a meter un proceso para poderla vender. Yo aquí, y ahora sí que me pongo la cachucha de mentor y de consejero, es hagamos números. Lo dijo Mari, es bien cierto. ¿Cuál va a ser mi retorno? ¿Hacia dónde quiero ir? Y entonces, cuando yo sepa dónde quiero ir, es como dicen, ¿cómo diseñas la ruta para subir el Everest? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cómo la diseñarías? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Yo creo que de abajo hacia arriba. Normalmente eso sería, ¿no? Pues no, te dicen, dime a dónde quieres llegar para saber qué nivel de entrenamiento te voy a pedir. Claro. Porque entonces, de querer, yo quiero llegar arriba. De que me dé el cuerpo, que me den mis capacidades. Pulmonares y todo eso, ¿no? Todo, físicas, mentales, psicológicas, financieras, porque se necesita equipo. Yo creo que es momento de poder tener una realidad y una vez más pedir ayuda. Acercarnos, no porque yo sea mentor y consejero, pero yo se los recomiendo. Busquen un mentor, busquen un coach, busquen un consejero. Porque entonces es que el mercado sí se puede conquistar. Estamos siendo la canasta de frutas del mundo. Tú sabes que yo tengo un socio australiano. Y este socio australiano dice, Irán, en México es el único país que siembra un lápiz y me crece un árbol de lápices. Dije, sí, ¿cómo lo haces? Haciendo números, buscando el retorno sobre la inversión tangible y no tangible, pero sobre todo hacer un plan. A ver, esto que dice Omar sí es bien cierto. Mi parte romántica, que a veces se me lo dicen de soft skills, decir, es que siempre soft skills. No, a ver, soy contador público. Y tengo diferentes posgrados, pero como contador, yo me voy a los números. A mí me han llegado a presentar proyectos y me dicen, oye, Iram, ¿crees que sea bueno hacerlo? Los primeros 12 meses pierdes. El mes 13 gana 5%. Y ahí va hacia arriba. Pregunta el millón, ¿de dónde vas a sacar la plata para esos 12 meses? Es que yo pensaba. Ahí es el tema. Ojo, estamos frente a un mercado latino, no miren nada más a México, latino, donde el agave. Mi vecino sembró agave, yo también sembré. Luego mi tío, mi primo, mi hermano, mi vecino, mi cuñado, mi abuelo, mi papá, todos sembraron agave. ¿Qué pasó con el agave ahorita? Sobreproducción. Berries, negociazo, te las ponen, te las compran, te dan la variedad, te dan todo. Hey. Pero hay un proceso. ¿Ok? Entonces, maíz. No es negocio maíz. No es negocio. Pero es que tampoco lo demás es negocio si no tienes dónde venderlo. Estamos hablando de perecederos. Fíjate, mencionaste el tema pecuario. Tengo un gran amigo, Gil Cervantes, que lo saludo. Está en 3 ranchos, así búsquenlo, 3 ranchos. Este amigo es músico. Es el director del Festival de Jazz de Jalisco. Y entonces se fue en pandemia a su rancho, al negocio familiar, 3 ranchos. Y entonces empezó a producir ganado de forma consciente. Hoy son los primeros en tener el registro Angus. Wow. En México. Y dices, ¿cómo un músico está haciendo esto? Ok, tiempo, la pausa, el plan que mencionaba Omar, pero sobre todo que él dice, yo estoy siendo consciente de lo que nos comemos. Y hay un nicho de mercado esperando ahí. Entonces, si vamos a producir, pongámosle seriedad, como lo decía Omar, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque ya no es déjame ver. No, ya es mi capital. Ya me voy a llevar entre las patas, como decimos, a mi familia. Ya estoy jugándole al empresario. No. Momento, todos los emprendedores así iniciamos, cagándola. Perdón por mi francés, pero es la verdad. Pero ¿por qué no detenernos a tener esta gran asesoría? Porque si yo me voy por lo que dicen las redes o los números, pues ya estamos perdiendo tiempo. Aquí estuviéramos sembrando higo, ¿no? Y estuviéramos sembrando mangostín. Y estuviéramos teniendo nuez de macadamia que trajeron una vez ahí en los Altos de Jalisco. Y dice, oye, qué buen producto, nuez de macadamia. Dice, sí, pero yo nada más produzco 10 hectáreas. ¿Cómo por? Porque ya tengo el cliente. Y llegaban y le decían, oye, ¿por qué no produces 1000 hectáreas? Porque es una forma de producir especial.
pero hicieron un plan. Me tocó participar ahí, hicieron un plan, hicieron proyecciones, se fueron a la realidad, presupuestos, observaron el retorno y sobre todo, y lo mencionaste, Omar, es tener paciencia. Hay un proceso. El gran tema que yo veo acá, Omar, Héctor, es que luego no sabemos esperar al corto o a largo plazo. Si yo pregunto hoy, ¿cuánto es un corto plazo? Van a decir 6 meses. El europeo, el asiático, ¿qué dice? 2 años. Mediano plazo, 5 años. Largo plazo, 15 años. Entonces acá queremos un corto plazo. Queremos sembrar maíz y quiero llegar a cosecharlo mañana. ¿No? Entonces yo dejaré esa pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a cosechar hoy? Que voy a confiar en el proceso, voy a pedir ayuda, voy a hacer números, voy a sacar el retorno, pero voy a darle. Es decir, voy a seguir el proceso y no saltarme nada. Perdón, me alargué un poco, pero es que ese tema es bien importante y bien padre de poderlo promover. Y reitero, mucho de la reflexión que dijo ahorita Omar, porque es cierto, arrastremos el lápiz. Estoy a favor de ti, de lo que dices. Bueno, abonando a la respuesta en la pregunta que lanzabas, voy a poner un ejemplo, voy a iniciar con un ejemplo para responder la pregunta. Hace algunos años, hablo de unos 20, 25 años, recuerdo que la mayor parte de producción de fresa era en suelo desnudo, sobre todo en la zona de Guanajuato, Irapuato, muy famoso, donde quedó un nicho que ahorita es medio falso de, oye, unas fresas, no las pruebes, lávalas, desinféctalas, porque si te las comes tienes enfermedad, diarrea, otras cosas, ¿no? Y la fresa así empezó, más local, la fruta estaba en contacto con el suelo, era riego rodado, era a cielo abierto y se le invertía muy poco, pero cuando llegó más mercado o llegó este enlace para exportar, le empezaron a meter más innovación, pusieron acolchado, entonces ya la fruta ya no toca el suelo, ya está en el plastiquito, le pusieron riego por goteo, no salpica, no arrastra, le pusieron su cubierta plástica, entonces ya se protege de la lluvia, tiene mejores condiciones, la radiación y demás, y a pesar de que eso llevó a realizar una mayor inversión, pero también llevó a tener una mayor productividad y un mayor ingreso. Entonces, pero a veces se piensa que un cultivo pues no es rentable y no le puedes meter inocuidad, asesoría, inversión, ciertas cosas, entonces es a veces un poquito pues ¿cómo sería? Pues es un poquito el estilo de cada quien, dicen que todo se parece a su dueño. Gasto, ¿no? Lo ven más como gasto en vez de inversión. Entonces dicen, todo se parece a su dueño y no es algo despectivo, sino es pues el nivel de entendimiento, conocimiento que yo que tenga, pues así voy a hacer. Si yo voy a poner en mi casa una instalación eléctrica y pues yo desconozco, pues voy a hacer ahí un desorden. Pero si tengo un conocimiento más desarrollado, voy a hacer una instalación más adecuada, ¿no? Entonces creo que viene en desarrollo esta parte también, comprender que no todo es homogéneo, hay sus matices, entonces como decía, hay unas zonas más desarrolladas, pero van premiando, y siempre todo camina a llevar un nivel de tecnología, de dominio y quizá de cierta comodidad en todos los aspectos, y la producción agropecuaria no es la excepción. Entonces creo que poco a poco estos cultivos, que ya los hay unas empresas muy fuertes, tema de brócoli, lechuga, todas estas hortalizas de especialidad, las mini, las babies, pues ya lo están haciendo. Sin embargo, este conocimiento, este entendimiento no llega al mismo tiempo a todas las áreas y a todos a todos los actores, ¿no? Entonces creo que hay avances importantes, pero poco a poco vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque también un contexto económico, estamos inmersos en el TEMEC, que se actualizó hace algunos años, recientemente, y pues queramos o no, de alguna manera pertenecemos al bloque norteamericano, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México, y esto en el futuro
es mi opinión, pues va a ser un mismo bloque donde muchas de las cosas, laboral, ambiental, político, económico, va a estar homogéneo. Entonces, estos temas de inocuidad que ahorita son como más selectivos, van a ser obligatorios por todos lados. Ya no es que, como a veces se dice, oye, pues esto es nacional y se lo va a comer alguien en México. No pasa nada. Pues sí pasa. Yo creo que como mexicanos nos merecemos la mejor calidad del mundo. De hecho, yo como broma a veces les digo a mis clientes, cuando vamos en recorrido y vemos fruta, que vemos una fresa así enorme, perfecta, roja, deliciosa, digo, oye, estas no se van, estas no las comemos en casa, ¿no? En ese aspecto, como dice la frase, darnos nuestro cerillo, que nosotros también merecemos, pero sobre todo somos capaces de desarrollar grandes cosas como mexicanos, fuera del mito o a veces de las frases ya tradicionales que dicen, hizo una mexicanada. En lo personal, para mí una mexicanada es algo chingón, como decimos en México, es algo de calidad, y lo digo porque en los pocos países que he estado fuera del país, o sea, los viajes al extranjero, pues me he dado cuenta la calidad que tiene el mexicano en la creatividad, en el desarrollo, en entrarle, en hacer, podemos decir, un mil usos que resuelve las cosas. Y al final de cuentas, en los negocios y muchas cosas, el ingreso, la paga, o el valor, está en la capacidad que tenemos para resolver problemas, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta en concreto, yo creo que vamos caminando y poco a poco se va a tomar más celeridad para que estemos más inmiscuidos en temas de hacer una producción más correcta, más eficiente, más rentable y también más inocua, desde luego, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Mucho de la motivación de este programa es precisamente poder comunicarle a toda la audiencia esos puntos de vista de cada líder de opinión que toma a bien comunicarlos, porque al final de cuentas, nosotros tres y todo mundo que están aquí, parte del equipo que nos acompaña, nos merecemos un alimento inocuo en nuestras mesas, que no tiene nada que ver con economía. Que si yo voy al mercado municipal, yo pueda degustar unas berries, un pollo, un tomate, una cebolla, y no tenga que preocuparme, hijos, es que le pusieron pesticidas, hijos, es que no se taparon las bocas a la hora de la cosecha. O sea, tenemos que llegar a ese nivel. No sé si nos va a llevar un año o nos va a llevar literal 100 años. Pero lo que es un hecho es que estamos muy impulsados por la presencia de mercados internacionales. Y algo que busco también, o que buscamos en Inocuo comunicarle a los productores, es que más allá de la parte económica, es que si tú estás produciendo este tomate, córtalo de la planta y cómetelo. Si lo logras hacer, me convences que es inocuo, aunque no tengas el papelito. Y ese reto creo que muy pocos lo pasan. Y uno de los sectores que la oportunidad la brinda de forma per se son las berries. Ya a cierto nivel de maduración estás en la huerta. Es más, muchos de los productores reniegan con los trabajadores, porque los trabajadores cortan acá y otros al clamshell, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del mango, del aguacate, que se corta verde prácticamente y ese entra el proceso de empaque, ¿no? Entonces, mucho de esto que estamos comunicando, que yo les agradezco, señores, que hayan tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, definitivamente el desarrollo irá de poder generar los nuevos eslabones, porque si de alguien tenemos que aprender es de la cadena productiva del aguacate, de la cadena productiva de las berries, por supuesto, y habrá otras cadenas productivas que a lo mejor hace falta la redefinición, y definitivamente que el productor esté consciente que si le va a meter un peso, se le van a devolver 7, porque ocupan pedir ayuda para que se lleven las buenas prácticas, no nomás porque llegas y cosechas con una hoz acá muy fregón, significa que ya le hiciste, cabrón. Y no, pues hay una etapa
Si tienes tu huerta para tu casa, pues ahora sí, produce todo lo que tú quieras y cómetelo como tú quieras, ¿no? O sea, pero ya cuando se trata de alimentar a personas, se me hace, y lo digo con mucho respeto, se me hace muy irresponsable de muchos productores que les valga un carajo cómo están produciendo. Y lo vemos literal, tenemos una afectación de cambio climático. O sea, ¿cómo es posible que en zonas estén siendo devastados los bosques? ¿A eso a qué se debe? ¿Acaso el agroquímico llega y quema el bosque? Sí. Sí. Definitivamente, o sea, entonces, últimas reflexiones, Irán, Omar, para dejar a la audiencia un poquito más con más información que les ayude a ser más productivos. Para mí la forma de ser más productivo es, número uno, hacer un plan, encontrar un mercado, pero sobre todo identificar la gran oportunidad de lo que quiero producir y subirme al barco de no verlo como un gasto, lo que se necesita para producirlo, sino hacer números para ver esta inversión. Ejemplo, inocuidad. Platico una historia muy rápida. Nosotros exportamos guacamole a Dubái y nos pedían el halal, el registro, ¿no? Entonces el que era mi socio hace un año, o poquito más de un año, dijo: Irán, no vamos a invertir, no vamos a gastar, perdón. Le dije: ¿por qué? Dice: porque es muy caro. Es muy caro. Y él, su línea siempre es muy caro. Un nuevo fertilizante es caro, una nueva asesoría es cara, un nuevo mercado es caro, todo es caro. Entonces ahí me detengo y hago ese paréntesis. El desenlace de esa historia es que perdimos al cliente. ¿Por qué? Porque no quiso pagar el registro. Oye, Rami, si tú estás viendo que es negocio, ¿por qué no lo hiciste tú? Porque es donde se necesita hacer equipo. Es cierto, tenemos un gran país, quizá no tenemos las mejores instituciones, y no tenemos X, no tenemos Y, pero sí tenemos garra, pasión, resiliencia. Sí tenemos un sector que está ávido de que lo atendamos. Y revisar muy bien esos procesos, tener ese plan y revisar muy bien ese acompañamiento, pero cambiar nuestro mindset. Yo sí creo que hoy no debemos de olvidar las tradiciones, pero sugiero innovar dentro de las tradiciones. Sugiero que nos echemos un clavado y que veamos de qué forma innovar toda esta tradición y esta cultura que tenemos, ejemplo, en México. Porque les voy a decir algo, y creo que ya lo sabemos: si no lo hacemos nosotros, están viniendo bastantes extranjeros a hacerlo ellos. ¿De verdad? Hay quien está comprando modelos de negocio tradicionales para meterles una pizca de innovación, que es que un proceso diferente, una inversión, y entonces le ponen marca, le ponen branding y dicen: mira lo que hicieron estos asiáticos, para no decir específicamente chinos. Perdón, ya lo dije. El tema es, ojo, en México tenemos algo que es muy coloquial: nos van a comer el mandado. Y dejaré una última: ¿qué tanto creemos en nosotros? ¿Y qué tanto creen lo que dice aquí el ingeniero? Andamos buscando, y yo pasé eso. Yo traía ingenieros de Chile y todo le creían. Yo llegaba con el mismo conocimiento, con el mismo acercamiento de aquí, y ¿saben qué me decían? Irán, ahorita no, gracias. ¿Por qué? Porque no eres chileno. ¿Ah? Entonces tenemos este tema de la malinche, ¿no? El malinchismo. Si es extranjero le creo, si está fuera del país le creo, pero si es mi vecino no creo en su capacidad de aprender. Y reitero la rendición de cuentas, Héctor, Omar, pedir cuentas. Creo que estamos en un error al no pedir cuentas. Creo que el decirte cuánto me cuesta invertir y cuánto voy a obtener de retorno lo vemos malo. No. Nosotros en Olaje lo que estamos haciendo es: te digo cuánto vas a obtener de retorno. Porque es cierto, todo es negocio, todo es número, todo nos cuesta. Entonces yo creo que no está mal esa línea y ese ciclo que varios tienen, es dar y recibir. Y eso lo dejaría: ¿qué estoy dando y qué estoy recibiendo? Omar. Muy interesante. Bueno, la pregunta fue: ¿qué hacer para ser más productivo? Y rentable, por supuesto. Y rentable, claro. Bueno, pues eso es... Yo lo resumiría, nosotros ya a lo largo de estos 12 años como doctores de plantas, hemos buscado la manera de cómo impactar, incluso esa es
nuestra misión, impactar positivamente en el desarrollo y consolidación de agronegocios. Entonces, ¿cómo impactamos? Y pues quebrándonos la cabeza de cómo hacer, ¿no? Desarrollamos por ahí un concepto del CIMA. El CIMA son las siglas del Sistema Integral de Manejo Agronómico Agriberris, que es la empresa que represento y de la cual soy fundador. Y básicamente se reduce en las siguientes fases. La primera es planeación, lo que ya hablamos, hay que planear, ¿no? Esa es una habilidad que tenemos como humanos, la parte de visualizar, de imaginar. Entonces, planeación. La otra es implementación. Hay que implementar de manera... tenemos un plan, ya nos cuadró, ahora lo llevamos a materializarlo, hay que implementar. Y otra parte importantísima que acabas, después de que ya, estamos con el seguimiento, pues hay que ver cómo van los KPIs y todo este tema, ¿no? Decimos que vamos para allá, oye, pues cómo va el tablero, la temperatura, la velocidad, la gasolina, los neumáticos, para poder llegar a donde está el objetivo productivo. Y otra muy importante que mencionaste ahorita, Irán, la parte de rendición de cuentas. Porque a veces también es una falla que cuando se empieza el ciclo, nunca hay un reportito, nunca hay cómo va la situación, hasta que se llega al final. Y a veces me ha tocado agricultores que dicen, yo ahorita no sé, yo mejor me espero hasta el final. Pero espérate, quizás hay una cosa que corregir, que identificar, la corriges ahorita, te ahorras mucho, a lo mejor la brújula se te cambió 3 grados y al final de la temporada del viaje, pues ya no la hiciste. Entonces la rendición de cuentas es importantísimo y cada vez pues el ciclo se vuelve mejorable, ¿no? Entonces creo que eso es planeación, implementación, el seguimiento y también la parte de rendición de cuentas, ¿no? Eso sería lo que yo puedo comentar. Muchas gracias, Omar. Bueno, señores profesionales, ya han escuchado a 2 grandes líderes de opinión que tienen muchos años compartiendo sus experiencias y además capacitando, evangelizando. Hecho está que ya tienen muchos años, reitero el tiempo, porque para llegar a tener 7 años en OLAC, 7 años, pero tiene una trayectoria en el sector de 25 años. Omar, otro que tiene 12 años, si siguen vigentes es por algo. Así es que les agradecemos mucho sus opiniones, dejen los comentarios abajo de la plataforma y estoy seguro que si ustedes los llevan a implementar poco a poco, verán los resultados. Nos vemos en el siguiente.